Bueno, continuamos en esta segunda parte con la entrevista a Hassin y a la doctora Claudia Ferrero, abogada querellante por el Partido Obrero, recordemos, en el juicio que finalizó hace pocos días por el crimen de Mariano Ferreira. Un poco, si algo entendimos de esta causa y lo escuchamos bastante, fue la cuestión del triunfo gracias a la movilización popular. Y también escuchamos la cuestión de que esto fue un hecho histórico, que jamás sucedió en la historia de este país, que un responsable, se quiere político, de un crimen, llegue preso y bueno, tenga una sentencia. También entendemos por ende que fue un trabajo histórico, digamos, el que hizo la doctora Claudia Ferrero. ¿Cómo lo tomaste para salir un poco del fallo también y ver la cuestión, se quiere, porque entendemos que fue también como un trabajo, pero también como una militancia, digamos, también, bueno, ella es parte de APEL, de la Asociación de Profesionales en Lucha. ¿Cómo tomaste esta causa? Incluso, ¿cómo lo sientes esta cuestión de fallo histórico, digamos? A mí no me gusta lo de fallo histórico. ¿Por qué? Porque en realidad es un aspecto negativo justamente que sea un fallo histórico. Al ser un fallo histórico desnuda el carácter, digamos, de clase de la justicia y la imposibilidad hasta este momento de que hubiera por lo menos un castigo concreto a quienes habían sido los ideólogos, los instigadores de crímenes, sobre todo de militantes populares en la historia del país. Yo no puedo tomarlo como un caso en particular. Acá lo que, digamos, estaba es un pedido de justicia por el asesinato de un compañero nuestro. Entonces creo que toda la intervención estuvo marcada por eso, por la responsabilidad que significaba ser representante en el partido donde se estaba pidiendo una condena para que no quede impune el asesinato de un militante nuestro, de un militante partidario. Y eso ha sido todo un trabajo, y no fue de lo más pesado, porque fue un trabajo en equipo. Como decías recién, o sea, no solamente participación de Hassin, sino de los abogados que constituimos APEL, claro. De lo cual también es parte Hassin. Fue todo un trabajo, digamos, de equipo que significaron ir, digamos, apostar a no ponernos límites en una intervención penal. Yo creo que es uno de los pocos juicios que se ha visto como la querella, y nuestra querella puede enorgullecerse de eso, colocando pruebas más allá de lo que había ofrecido el fiscal, por ejemplo. Nosotros aportamos nuevos testigos, nuevos hechos que determinaban y hacían no solamente indicios, sino a prueba directa de la participación de los imputados en el crimen. Bien. Bueno, Claudia, no podemos tenerte aquí no preguntarte acerca de la reforma judicial. Escuchamos algunas cuestiones con respecto, se estuvo analizando el derecho a la huelga, o que nadie, si se quiere, en el debate parlamentario discutió o denunció. ¿Cómo es la reforma? ¿Es progresiva? ¿No es progresiva? Con respecto incluso a los puntos, bueno, en el que ataca básicamente a traer las cautelares al derecho a huelga. Sí, en general, la reforma en su conjunto es un ataque al movimiento obrero, no solamente por el artículo 17, que establece una cautelar. El artículo 16 elimina las cautelares de los particulares contra el Estado, y el artículo 17 establece una cautelar fortalecida del Estado contra los trabajadores de los servicios imprescindibles, o los servicios como de transporte, salud, educación, diciendo que ante su interrupción se puede presentar cualquier ente del Estado a pedir una cautelar. Pero en conjunto, toda la reforma va a golpear a los trabajadores, sobre todo en las causas laborales y previsionales, extendiendo el proceso con la creación de estas cámaras de casación, haciendo, digamos, que los cobros de las reivindicaciones, si se van a llegar a acuerdos, ya era extorsivo para que un trabajador llegara a un acuerdo, a una causa laboral, porque si no tenían que esperar 2 años, ahora ante la perspectiva de que tienen que esperar 4, obviamente va a aceptar cualquier ofrecimiento de la patronal para poder seguir subsistiendo ante un despido, por ejemplo. Pero lo que más, digamos, la conclusión más concreta de esta reforma judicial es la crisis política que creó esta reforma judicial, y que para salir de esta crisis se ha cedido ante la Corporación Judicial, ante la Corte Suprema. Justamente, si había un único aspecto que se podía decir, es correcta esta reforma, era la que planteaba
la elección de los empleados judiciales por concurso. No solamente se ha dejado en manos de la Corte Suprema el presupuesto, sino que además la elección de los secretarios a dedo. O sea, esta reivindicación de que se accedan, digamos, a los puestos judiciales por un concurso se deja de lado y, bueno, sigue siendo la arbitrariedad de los tribunales y de los jueces elegir los secretarios, o sea, marcar quién va a ser sus sucesores, porque en los juzgados y en los tribunales los secretarios es el paso previo a después poder acceder a un cargo de juez. Bien. Hacin, ¿alguna reflexión final sobre este juicio? Quizás pareciera algo muy grande para hacerlo en tan poquito tiempo, pero algo que te haya marcado. Entendemos que estuviste obviamente en las 75 audiencias, leímos una nota del periodista Diego Rojas acerca del querellante oculto, donde también un poco cuenta la relación con Mariano y demás. ¿Qué sacaste de este juicio, de lo que fue este proceso que obviamente, como marcamos acá, todavía no finalizó, pero en lo que fue esta etapa? Mirá, fue una experiencia muy intensa. Yo lo que tuve ahí fue, digamos, el privilegio, por decirlo de alguna manera, frente a otros compañeros, de participar en forma muy directa, muy íntima, con todo el proceso vinculado al juicio. ¿Qué es lo que sacamos? Yo comparto en general la reflexión de Claudia sobre el carácter del fallo. Creo que esto ha sido una escuela política para muchos militantes. Creo que a través de esta lucha, de esta experiencia, que algún momento habría que sistematizar y compilar, porque conoció muchas fases. Yo no quiero que nunca se pierda que nosotros en la primera etapa de todo esto estuvimos en el ojo de la tormenta, en el ojo, digamos, del gobierno, en un intento de criminalizar a los compañeros del Partido Obrero, a los compañeros de Mariano, y fue necesario derrotar eso, ¿se entiende? Por medio de una acción política muy decidida, muy audaz, y atravesar toda una serie de maniobras que operaron en el propio campo de los acusadores. ¿Se entiende? Es decir, fue una escuela política implacable que merecería de alguna forma quedar consolidada, quedar a disposición de las futuras camadas para que se pueda estudiar, aprender, y como es un método de agitación política, de organización, de lucha, en un caso como este. Con respecto a los resultados del juicio, yo creo que son importantes. Creo que lo que no hay que perder de vista, sí creo que tiene algo de histórico, no se me escapa, por las mismas razones que dice Claudia. Pasa lo siguiente, muchos alcahuetes del gobierno dicen, bueno, este es un fallo, es histórico para decir, bueno, ahora con la presidenta, cosas por el estilo. Pero es verdad lo que dice Claudia. Dice, es histórico porque es la excepción a la regla. Y es la excepción a la regla porque existió una acción política muy a fondo, una lucha sin ningún compromiso de ninguna especie con nadie para llegar a un resultado. Por supuesto, esto colocó finalmente al gobierno, después de varias maniobras, en una línea de reducción de daños. ¿Se entiende? Por eso lo fundamental del fallo es agarrar y decir, bueno, esto termina acá. Termina con Pedraza, termina con los que estuvieron en el lugar de los hechos y con los policías que estuvieron ahí, que ya es muy difícil, digamos, decir, no jugaron ningún papel. Pero se ha intentado preservar a Aníbal Fernández, se ha preservado, o el tribunal pretende preservar a Aníbal Fernández, preservar a Schiavi, preservar a Antonio Luna, a los funcionarios de UGOFE estuvieron presentes sobre la vía. La empresa no solamente habilitó los permisos para que la patota pudiera conformarse y que se retiraran los empleados de los talleres de escalada, sino que mandó a sus gerentes, a sus propios gerentes, a las vías de Avellaneda, a ver cómo se disponían las fuerzas, cuál era la situación y cómo se marchaba todo esto. Mira, lo más escandaloso, nadie lo mencionó acá todavía, pero todos lo van a recordar, lo más escandaloso de de esta manipulación de los hechos para acotar las responsabilidades es la intervención del presidente del tribunal con respecto a lo de Carlos Tomada. Porque es gratuito. Lo más interesante es eso. Es gratuito. No tiene... El tipo, ¿por qué tenía que salir a decir eso? Mencionarlo, podrían haberlo mencionado. Es para eximir, ¿se entiende?, al gobierno de la responsabilidad política que tiene el gobierno sobre el crimen de Mariano.
Vos te das cuenta que es una explicación que no le entra a la cabeza a nadie. No, en realidad Tomada, pásenla de nuevo el audio, a ver qué nos dice la gente. En realidad Tomada lo que quería era sacarse encima a Pedraza. Una cosa infame, ¿se entiende? No, el gobierno tuvo en Pedraza un aliado clave, hizo todo lo posible por recomponer, reorganizar al pedracismo sin Pedraza, ante la evidencia de que ya no podía volver porque es un factor de crisis política generalizado, ¿se entiende? Le permitió designar funcionarios, le entregó el Belgrano Cargas. Bueno, Pedraza, por supuesto, desde la cárcel, por eso digo estas cosas, conviene, en algún momento hay que sistematizarlas, porque si no se pierden. Ustedes recuerden, Pedraza desde la cárcel digitó el voto de la Unión Ferroviaria a favor de la constitución de la CGT oficialista, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Sí, para mí tiene algo de histórico, pero es distinto a la interpretación que yo le doy, o que creo le damos todos, al respecto a los alcahuetes del oficialismo. Porque ellos, al decir es histórico, llaman también a conformarse con el fallo. Que ya está, es suficiente. Y si vamos a una apelación es para ver si en vez de 15 años le dan 18 a Pedraza. Por supuesto, que le den 18, que le den todos los años que corresponde, pero lo fundamental para nosotros en la apelación es poner de manifiesto que en ese plan criminal Pedraza no estuvo solo. Estuvieron los funcionarios de la Secretaría de Transporte y estuvieron los jefes políticos de la policía. Y no vamos a dejar un minuto esta lucha hasta que no se castigue a todos los culpables. Perfecto, bueno, nosotros no nos conformamos, vamos por la perpetua a Pedraza entonces y todos los responsables. Muchas gracias Claudia Ferrero, muchas gracias Jacin. En cualquier momento tendremos novedades y seguiremos siguiendo los juicios paralelos y obviamente todo el camino que queda por los responsables políticos. Así es.